Hola, buenos días, ya estamos aquí de nuevo. Recuerden que estamos en este taller de creación literaria y crítica literaria. No he recibido hasta ahorita nada de ustedes y no he podido ejercer nada de lo que sería propiamente la práctica, y entonces pues me he enfocado un poco en la teoría exclusivamente, que muchas veces pues sí resulta aburrido. Se supone que vamos a escribir, pero no me dan nada para poder hacer yo una crítica o indicarles algo, ¿sí? Entonces, bueno, el día de hoy también nuestros programas pues van a tratar exclusivamente de teoría. Y vamos a continuar. Recuerden, ya vimos lo del diálogo la vez pasada. Vimos cómo manejar el tiempo dentro de nuestros textos. Varios recursos, el lenguaje figurado dentro de los textos que escribimos, los personajes, el personaje, el que está contando la historia, o si la está contando nada más desde lejos, es omnisciente, o si está involucrado en la historia, o según yo, tú, él, según la persona que sea, es el tono del texto. Hoy voy a continuar por esa línea y vamos a hablar sobre los géneros. ¿A qué me refiero con los géneros? Pues me refiero a cuento, novela, ensayo, poema, artículo, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo escoger, cómo escoger el género en el que queremos expresar nuestra invención? ¿Recuerdan? Invención, disposición, elocución. Bueno, ya que tenemos nosotros, ay, esta idea qué buena se me ocurrió, ¿no? De esta viejita que mata al pillo, que se mete a su casa y eso, ay, qué buena historia. Bueno, pero ¿cómo la vamos a presentar? ¿Vamos a hacer un ensayo sobre la violencia en México? ¿Vamos a hacer un cuento? ¿Vamos a hacer una novela? Pues puede ser posible, valga la redundancia. Va a ser un poema. Va a estar difícil hacer un poema sobre una muerte, pero bueno, hay muchos poemas que se han escrito sobre la muerte, pero no en un sentido tan violento como un asesinato. Y nosotros tenemos que decidir cómo es que esa idea que tenemos se va a ver mejor. Tenemos ya nuestro catálogo de ideas, de géneros, para dónde escoger. Haré un cuento, haré un poema, haré un ensayo, un artículo, una novela, todo eso. Ahora, déjenme decirles, y esto ya lo voy a tratar al final, nosotros hemos estado trabajando exclusivamente por géneros, ¿sí? Les he dicho, hagan un cuento, hagan un ensayo, hagan un poema. En la actualidad todo esto se mezcla, ¿sí? Pero déjenme irme por partes. Yo ya tengo aquí estoy ahorita en qué género y para qué. ¿Cuál es el género que vamos a elegir según nuestra historia? ¿Sí? Muchas veces la historia o la invención que tenemos no da para mucho. No da para mucho. Muchas veces resulta que en un breve poema de, no sé, unos 8 o 10 versos, podemos sacar aquella idea, o por lo menos podemos evocar esa idea para nuestro lector, y eso será suficiente. Y también puede ser en un cuento. Les recuerdo que existe algo que se llama los minicuentos o las minificciones, que son cuentos tan cortitos que en un espacio muy, muy reducido hay toda una historia. Recuerden aquella, la del dinosaurio de Monterroso. Y cuando el dinosaurio despertó, todavía estaba ahí. Es toda una historia. O la de la convención de magos. Viene Merlín, saluda y dice, encantado, el otro. Entonces, esas son minificciones, pero en un tantito
hay toda una historia. Nosotros tendremos que decidir cuál es el que vamos a utilizar en el género. Bueno, ya resuelto eso y ya teniendo el género, sigue algo que es un poco peliagudo. ¿Qué queremos contar? No, pues bueno, pues la idea que yo tengo de una viejita que iba a ser asaltada y de repente se defendió y mató al asaltante. Sí, sí, pues contado así, bueno, pues ya estuvo bien, ¿verdad? Ya me contaste el argumento. Pero yo no voy a ir a comprar un libro donde voy a ver un argumento furris como ese. Quiero que me hagas un poco de suspenso, un poco de emoción, un poco de descripción, no sé, inclusive, ¿recuerdan lo que les dije cuando la descripción se utiliza como parte de la ambientación o inclusive parte de la personalidad del personaje? Tal vez describir un ambiente idílico de mantelitos tejidos, de retratos familiares, de un florero lleno de rosas, que sueltan una fragancia deliciosa en aquel lugar. Y ese lugar va a ser escenario del crimen que va a suceder ahí. Todo eso es importante. Pero si nada más decían, bueno, pues es que es una viejita que se defendió y mató al tipo que se metió a asaltarla, pues yo no compraría ese libro, para empezar, por decir algo. Bueno, luego, ¿cómo vamos a contar la historia? Es decir, en el tiempo. ¿Cuál es el tiempo de nuestra historia? ¿Va a ser que empieza en el principio y termina en el final? Yo sé que esto suena como perogrullada. Perogrullada es cuando es algo obvio, ¿sí? Pero no es tan obvio. Porque hay textos que empiezan con el final. Hay otros textos que empiezan a la mitad. Todo es válido, siempre y cuando logremos atrapar el interés de nuestro lector. Ya tenemos nosotros prácticamente todos los elementos. No me falta más que uno de nuestro manual, que es elipsis, aunque no son todos los elementos del lenguaje figurado, ¿sí? Hay muchos más, pero estos que les estoy dando son los que necesitan básicamente. Y hay otros que ya poquito a poco, si ustedes se van a dedicar seriamente a escribir, los irán conociendo poco a poco. El escribir es una profesión, es una profesión. Hay algunos países donde dan título de escritor. Aquí en México eso no funciona. Aquí no. Puedes estudiar letras españolas, letras griegas, letras italianas, letras inglesas. Todo eso lo puedes estudiar, pero no puedes presentar, por ejemplo, un cuento como una tesis. Eso no. Bueno, seguimos con lo que tengo aquí apuntado. Lo que les hablaba de la ambientación. La ambientación puede ser parte de el personaje, como les dije aquí, un ambiente idílico que de repente va a ser violentado. Es muy interesante porque es el blanco y el negro, ¿no? en una misma historia. ¿Sí? Se hace la comparación ahí. Pero también aquí entre los apuntes que yo hice ayer y antier sobre cómo quería platicar este tema, apunté aquí sobre el tiempo histórico. Es decir, en dónde vamos a situar a nuestro personaje o nuestros personajes. Muchas veces no es necesario decir, y estamos en el tiempo actual. Simplemente presentamos ahí a nuestros personajes y ellos se mueven alrededor del argumento, alrededor de la escenografía, y realmente no necesitamos saber en qué tiempo estamos, sino damos por hecho, bueno, pues a lo mejor está sucediendo ahorita en el 2022 y lo que están hablando ellos, pues es lo que estamos hablando nosotros. Ahí no hay mucho problema. El problema empieza cuando decidimos situar
nuestros personajes en una novela histórica, es decir, en una novela de algo que ya sucedió, que sucedió hace 50 años, sucedió hace 100 años, hace 300 años, hace 500 años. Se puso de moda hace un tiempo, hace como, no sé, hace como unos 20 años, novelas situadas en la prehistoria, ¿sí? Que seguramente los escritores tuvieron que leer todo lo que sucedía o lo que se piensa que sucedía, porque pues no hay, o hay muy poquitos detalles que nos puedan decir con certeza que eso sucedía. Por ejemplo, a mí que me gusta tanto la prehistoria, sabemos, que esto es muy interesante, que sí había una como especie de profesión de pintores en la época prehistórica, es decir, cuando estaban los Cromañón y demás. Y lo sabemos porque se han localizado estuches completos de lo que usaba alguno de estos pintores. Y también sabemos que ese pintor iba de tribu en tribu ofreciendo su servicio, y sabemos que es el mismo porque hay una cosa que se llama estilo. El estilo es aquello que te identifica. ¿Cuántos de nosotros podemos escuchar luego la voz de alguien y muchas veces por la voz en sí no lo reconocemos, pero como usa los adjetivos o como usa ciertas frases o ciertos dichos, decimos, ay, este es Juan, ¿sí? Ese es estilo. Entonces estos pintores tenían un cierto estilo. Todas esas cuevas que se han encontrado, sobre todo en Europa, hay algunas que tienen una estilística muy parecida y damos por hecho de que fue un solo pintor el que hizo todas esa pintura parietales de las paredes allá en Europa por el estilo. No hay nada escrito, no están firmados, no hay nada de eso. Pero, por ejemplo, vemos aquí un caballo y no sé, a 50 kilómetros de ahí vemos que hay otra cueva donde hay un caballo muy parecido a este. Decimos, bueno, el que pintó aquel, pintó este. Y entonces ahí ya nos damos cuenta que había una vida más compleja de la que creemos. Nosotros creemos que los hombres prehistóricos nada más andaban todo el día cazando y buscando raíces y frutos, que sí, buena parte de su tiempo lo usaban en eso, en conseguir la comida. Bueno, les hice todo este paréntesis para que se den cuenta cómo sí se puede investigar ciertas cosas. Entonces, en esas novelas prehistóricas que se hicieron, seguramente los autores, hubo varios, van a estar vivos todavía porque tuvieron mucho éxito, ahora ya no tanto. Se describía cómo era la historia, la historia cotidiana de todas esas personas. Hace poquito salió en las noticias que los estudiosos encontraron que Stonehenge, este monumento megalítico son piedras grandes, gigantescas, de muchas toneladas, que está en Inglaterra, casi están ya confirmando que era una especie de observatorio para que les indicara cuando el sol tocaba, por ejemplo, la piedra del centro, pues era el momento en que tenían que sembrar si es que ya eran tribus establecidas. Es decir, no eran tan salvajes como creemos, ¿sí? Entonces todo eso se puede poner en un texto que vamos a hacer. Bueno, así como los que escribieron estas novelas prehistóricas se dieron al trabajo de leer libros sobre prehistoria, bueno, así mismo, si vamos a hablar sobre una novela situada en la Revolución Mexicana, bueno, pues tendremos que leer cosas sobre la Revolución Mexicana. Yo me acuerdo que Ángeles Maestreta, una escritora que a mí en lo personal me gusta mucho, escribió un libro donde ella luego explicó en una entrevista o algo así, que hizo su investigación de qué cosas se usaban en aquella época y encontró que el jabón más popular en tiempo de la Revolución
era el jabón Dove, el que usamos, el que venden en todos los supers, que es de origen norteamericano. Y entonces ella se negó a ponerlo en la novela porque más o menos según recuerdo yo, decía, es que no sentía yo que si ponía en la novela que el personaje se bañaba con un jabón Dove, aquello iba a parecer como algo arcaico, o sea, algo que no correspondía a ese tiempo, ¿no? Es como si un hombre de la prehistoria mira su reloj y dice, ya es tiempo de que vayamos a casa. Pues no puede ver el reloj porque no hay reloj de pulso, ¿sí? Sin embargo, sí tenían relojes, así entre comillas. No sé, por ejemplo, si ustedes se tienen un poquito de cuidado, fíjese cómo en su recámara el sol entra distinto en invierno a como entra en verano. Y esas maneras de cómo va plasmándose el sol en las paredes, pues ese era el reloj de la gente de antes. Y todo esto lo pones en tu novela o en tu escrito, si es un escrito de tiempos. Pero bueno, ya me fui ya me salí del tema. Bueno, no me salí del tema, es el mismo tema, pero nada más para darles una idea de que si algún día deciden escribir sobre personajes históricos, hay que tener mucho cuidado de lo que vamos a decir. Por ejemplo, un personaje del siglo XIX, extraordinariamente pienso yo que podamos encontrar alguno que se preocupara por el medio ambiente, ¿sí? Mientras que hoy en día es algo muy común, ¿verdad? Que nos preocupemos por el medio ambiente, o que en aquel entonces se preocuparan por la energía nuclear, o cuestiones así, pues no existía ni siquiera. Entonces, cuando escribamos, si es que vamos a escribir una novela, un cuento situado entonces, hay que tener cuidado con eso. No siempre, déjenme también aquí hacer otro paréntesis, si escribimos algo sobre historia, es decir, sobre historia me refiero no necesariamente de personajes históricos, sino que algo que sucedió en tiempos de la Revolución o en tiempos de la llegada de los españoles o qué sé yo, en el siglo XVIII aquí en México, que es un siglo muy interesante. No es necesario hacer descripciones así al detallito, ¿no? Y usaban este tipo de plato aunque déjenme decirles, a partir de el siglo, yo creo que del siglo XIV o XV, aquí en México podemos muy bien saber cómo vivía la gente cotidianamente. Cuando digo el siglo XIV me refiero a 1300 y tantos, es decir, antes de la invasión de los europeos aquí a América. Hay libros extraordinarios, hay uno que se llama La vida cotidiana de los españoles, la vida cotidiana de los indígenas, creo que es algo así, la vida cotidiana de los indígenas antes de la llegada de los españoles. Es un libro que está en el Fondo de Cultura Económica. Y ahí desglosan todo, desde las vajillas que utilizaban, las costumbres y demás. Y si nosotros queremos escribir un texto sobre, vamos a decir que una princesa mexica o azteca, bueno, ahí la podemos situar con cierta holgura quiere decir con comodidad, en un ambiente en que no va a aparecer la presencia de esta mujer violento en esa escenografía. El chiste es que tenga verosimilitud. Verosimilitud es algo muy importante, pero eso lo vamos a ver luego cuando veamos el manual de creación literaria. El hecho es que no hay que caer en errores, como el que les dije, ¿no? El hombre de Neandertal vio en su reloj y vio que eran las 7:35. No, eso no puede hacerlo el Neandertal porque no tenía el reloj de pulso. En cambio, sí puede decir, y vio que el sol, que el árbol que normalmente arrojaba su sombra a la entrada de la cueva, ya tocaba las paredes interiores y sabía que eran más de las 6 de la tarde o que era ya la tarde rumbo hacia el anochecer. Ese era el reloj de ellos.
Entonces, bueno, estamos, recuerden, les estoy diciendo los géneros que vamos a utilizar para expresar nuestras ideas, nuestra invención. Ok, las atmósferas. Ok. Otra cosa que tenemos que tener cuidado cuando escribimos en nuestros, dependiendo de los géneros, que nuestras atmósferas sean ciertas. ¿A qué me refiero a esto? No siempre, por ejemplo, cuando hacemos cuentos muy cortos, eh, con un pincelazo, podemos describir toda una atmósfera. ¿A qué me refiero con atmósfera? Atmósfera es lo que existe en donde tenemos situado a nuestro personaje. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos enojamos con el hermano o con el amigo y están en el comedor y no se habla el uno al otro y así con unas caras? Bueno, ahí hay una atmósfera cargada. ¿Sí? Una atmósfera cargada. El saber describir esas atmósferas y ahí situar a nuestros personajes, dependiendo del género, eso es muy importante. ¿Sí? Hay novelas que son precisamente reconocidas porque sus atmósferas son tan cargadas o las estás viviendo de tal manera que por eso cuando las pasan a una película o las pasan a serie de televisión, pues pierden absolutamente todo, ¿sí? Porque una cosa es la descripción con palabras y otra cosa es la descripción con imágenes. Ojo con eso, ¿eh? Es muy, muy, muy distinto. Bueno, ya casi estoy terminando. ¿Qué riesgos puede llevar el descripción de atmósferas? Bueno, uno de los riesgos que yo encuentro es que la atmósfera pueda sofocar al personaje. Es decir, que nuestro personaje quede tan desdibujado o que no haya forma de identificarlo ya, que ese personaje prácticamente Hay una novela que se llama Rebeca. ¿Rebeca se llama? Sí, se llama Rebeca y creo que es de Daphne du Maurier. Daphne du Maurier escribió esta novela donde Rebeca nunca aparece, pero la atmósfera que están describiendo ahí nos indica cómo era Rebeca, ¿sí? Creo que se llama Rebeca, no me hagan mucho caso, pero es una de las novelas. Yo creo que yo he tenido unos 14 años cuando la leí, ya casi no me acuerdo me acuerdo de que había una gran escalera en uno de los capítulos, ahorita que estoy rememorando, ¿no? Pero bueno, es escenografía, no ambientación. Y ahí no hay riesgo, es decir, la escritora muy brillantemente utilizó la cultura, la forma como está describiendo lo que está sucediendo para describir al personaje. Y ya por último de esta brevísima, caótica conversación, quería platicar sobre con lo que empecé al principio. Hoy en día ya no tenemos que preocuparnos de si de repente estamos escribiendo un cuento y sentimos que tenemos que escribir 2 o 3 versos. Hombre, escribimos 2 o 3 versos, no hay problema. Es decir, vamos a mezclar los géneros. No sucede nada, no importa. Si con eso logramos un producto mejor, de acuerdo, ya sabemos lo que es un cuento. Título, epígrafe, introducción, desarrollo, nudo y desenlace. Eso es. Pero se puede mezclar. Inclusive hay cuentos que son prácticamente ensayos.
que son ensayos y a su vez son cuentos. Es válido. Mientras logremos un producto final bueno, adelante. Bueno, esta fue la plática del día de hoy. Nosotros tenemos que escoger el género, el que mejor pueda expresar nuestra invención, y ya después nos vamos con la disposición para llegar finalmente a la elocución. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.